Dios le bendiga a cada amado oyente y la amada audiencia que nos escucha y nos sigue en este su canal, Un Nuevo Mandamiento. Yo soy su hermana y amiga Yelka Santos. Y en esta ocasión vamos a continuar con lo que es nuestro estudio de Primera de Timoteo. Primeramente agradeciendo a cada persona que se ha suscrito a nuestro canal. Recordando, ¿verdad?, que si le gusta nuestro video, que le den link, y pues a los que no se han suscrito, le invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita para que cada vez que subamos un video, pues le llegue a ustedes. Vamos a estar ante todo presentándonos al Señor para que el Señor en esta ocasión nos ayude y nos dirija en el estudio de hoy. Amantísimo Dios que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor amado, por este nuevo día, Señor. Gracias, Padre, por cada oyente, por cada amigo, por cada hermano que va a estar escuchando este video. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, que nos dé entendimiento y sabiduría de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar inmediatamente nuestras Biblias en Primera de Timoteo, su capítulo 1. Primera de Timoteo, su capítulo 1. Los que nos siguen, los que siguen nuestro canal, pues ya saben que en el video anterior estuvimos tratando lo que fue la introducción de Primera de Timoteo y el versículo 1. Pues los que no la han escuchado pueden buscarlo en el canal Un Nuevo Mandamiento, Estudio Bíblico Primera de Timoteo. Y ahí va a escuchar las informaciones que estuvimos dando y tratando acerca de Primera de Timoteo, donde hablábamos, ¿verdad?, que lo escribió Primera Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Son llamadas también cartas pastorales escritas por el apóstol Pablo. Y en el versículo 1, pues ahí vemos que Pablo se identifica como que él es el autor de este libro, de esta carta, el cual él escribió. Pues pone su nombre como sello. Y después de la mención, ¿verdad? Después de la mención del remitente o la persona que escribió esta carta, que como ya hemos dicho fue el apóstol Pablo, viene entonces el destinatario. Viene el destinatario. En esta ocasión, el destinatario, el nombre del destinatario, como el nombre de la carta así lo dice, pues es Timoteo. Y también lo podemos ver y confirmar nuevamente en el versículo 2. El versículo 2, si van a sus Biblias, pues dice, en el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo Jesús, nuestro Señor. Vuelvo y repito. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pues ahí, en el versículo 2 vemos, ¿verdad?, que esta carta Pablo le escribió a Timoteo. En nuestro video anterior hablamos un poquito acerca de Timoteo, en lo que fue la parte de la introducción. Y pues vamos a volver a repetir o comentar más ampliamente acerca de este joven Timoteo. ¿De quién fue Timoteo? Como ya habíamos dicho, Timoteo, como su nombre lo dice, su nombre en griego significa temeroso de Dios. Eso es lo que significa en griego el nombre Timoteo, temeroso de Dios. Este hombre, este joven, como así lo menciona Pablo en varias citas, fue compañero y ayudante de Pablo.
Lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 22. Nació en Listra, de madre judía llamada Eunice, y su abuela Loida. Su padre era griego, el cual no se menciona su nombre. El padre de Timoteo no encontramos su nombre registrado en la Biblia. Esta información la podemos encontrar en Hechos, su capítulo 16, versículo 1 y 2 Timoteo 1:5. Fue altamente estimado por los hermanos en Listra e Iconio. Podemos encontrarlo en Hechos 16:2. Pablo aparta a este joven Timoteo para que sea su compañero y antes de salir con él a la misión, pues los circuncida, ya que por causa de los judíos y la circuncisión, pues al ser griego, Pablo circuncida a Timoteo, y esto lo podemos encontrar en Hechos, su capítulo 16. Pablo describe a Timoteo como un siervo de Dios en el Evangelio, un fiel compañero y colaborador. Esto lo podemos encontrar en Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Primera Tesalonicenses 3:2. También Pablo lo menciona como coautor de varias de sus cartas, como está en Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, Primera y Segunda Tesalonicenses 1:1. Es decir, en Primera Tesalonicenses 1:1 y también en Segunda Tesalonicenses 1:1. Lo podemos encontrar a Timoteo como coautor de las cartas. También Pablo le escribió a Timoteo 2 cartas personales, las cuales Primera de Timoteo y Segunda Timoteo. Timoteo fue uno de los que más trabajó para levantar las iglesias gentiles. No es que los demás discípulos, no es que los demás creyentes, los demás apóstoles no trabajaron para levantar también las iglesias gentiles, pero Timoteo se destacó junto con Pablo en el trabajo en las iglesias de los gentiles. Pablo y Timoteo se destacaron con los gentiles. No es que pusieron aparte a las iglesias de los judíos, sino pues que ellos se expandieron. Timoteo fue compañero de Pablo, el cual recuerden que tenía la misión de predicarle a los gentiles y se expandió junto con Pablo. Pablo destaca el genuino interés que tenía Timoteo en los creyentes. Esto podemos encontrarlo en Filipenses, su capítulo 2, versículos del 19 al 23. Bien, las epístolas pastorales, las cuales son, ¿verdad? Primera Timoteo y Segunda de Timoteo, presentan a Timoteo como pastor y dan un cuadro más amplio de su persona, o más bien de su personalidad, ¿verdad? De cómo era él, que las vagas referencias que se pueden encontrar en Primera y Segunda de Corintios. De Timoteo podemos resaltar varias virtudes que tenía. Por ejemplo, lo primero es que podemos resaltar de Timoteo es lo genuino de su experiencia cristiana. Lo genuino de su experiencia cristiana. Puesto que Pablo escribe muy bien de Timoteo, en el cual no había falsedad ni fingimiento, ni su conversión ni su ministerio se podían cuestionar, ya que había dado un buen testimonio de su vida, de él como creyente. Timoteo había dado un buen testimonio desde su conversión
había dado un buen testimonio de haberse convertido a Jesucristo de todo corazón y genuinamente. Otra virtud que podemos destacar de Timoteo es su fidelidad y sumisión al apóstol Pablo. Su disposición de ir a donde el apóstol lo comisionara es prueba evidente de ser una persona sumisa y fiel a quien lo había iniciado en el ministerio. Podemos destacar esta cualidad de Timoteo, su fidelidad y su sumisión al apóstol Pablo, el cual lo había encaminado al ministerio. También tenemos que destacar que Timoteo era fiel y sumiso al apóstol Pablo, pero tenemos que destacar en cuanto a esto el testimonio también del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre temeroso de Dios. Dio buen testimonio, entregado a la obra del Señor. Nosotros tenemos que entender que como siervos primeramente de Jesucristo, tenemos un líder, el cual nos encamina, por así decirlo, ¿verdad? En lo que nos instruye, en lo que es los caminos del Señor, no pasando nunca por encima al Espíritu Santo, que es nuestro guía. Entonces tenemos que destacar que la palabra nos manda a obedecer nuestros líderes. Y eso hizo Timoteo. Timoteo obedecía a su líder, el cual era el apóstol Pablo. Pero algo que quiero resaltar acá es que Pablo, vuelvo y digo, tenía buen testimonio. Muchas veces hay líderes que piden obediencia, piden sumisión, pero su testimonio es cuestionable. Entonces, cuando el testimonio del líder es cuestionable y muchas veces se nos manda a hacer algo que contradice lo que está establecido en la palabra, tenemos que entender que nuestra sumisión genuina y nuestra fidelidad total debe siempre ser para con nuestro Señor Jesucristo y lo establecido en su palabra. Ahora bien, si hay un líder que anda en buen testimonio y anda siendo conforme a lo establecido en la palabra del Señor, dando buen testimonio de sí y destacándose en las buenas obras establecidas en la palabra, pues también hay que obedecerle y seguirle. Destaco esto porque muchas veces, pues, hay personas que exigen que le obedezcan y que sean sumisos cuando su testimonio es cuestionable y muchas veces nos mandan a hacer cosas que contradicen la palabra. Y nuestra fidelidad no puede ser ciega hacia el hombre, sino ciegamente hacia Dios. Que nuestra fidelidad para con nuestro Señor Jesucristo sea ciega aún por encima de la fidelidad para con el hombre. Pero destacando que tenemos que ser obedientes a nuestros líderes. Amén. Otra virtud que podemos destacar de Timoteo es su dominio de la sana doctrina. Otra virtud que tenía Timoteo era su dominio de la sana doctrina. Con toda confianza se le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso con la tarea principal de corregir errores doctrinales. Es decir, que este hombre, a pesar de ser joven, tenía un dominio de lo que es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Toda enseñanza que va de acuerdo con lo establecido a la palabra. Eso es sana doctrina. Toda enseñanza que contradice lo establecido en la palabra del Señor es una falsa doctrina. Entonces, Timoteo, a pesar de ser joven, tenía buen dominio de lo que es la sana doctrina. Si no, Pablo no le hubiera dado esta encomienda, no le hubiera dado esta tarea de confrontar las falsas doctrinas.
Porque si no hubiera tenido un dominio de lo que es la sana doctrina, entonces ¿cómo iba a saber cuando venían con una falsa doctrina? Entonces podemos destacar algo más de acá. La juventud de Timoteo. Es decir, que muchas veces menospreciamos a los jóvenes. Bueno, porque es joven, no es necesario que tenga mucho, busque un conocimiento amplio de la palabra, porque es joven, tiene tiempo. Muchas veces los mismos jóvenes dicen, no, yo soy joven, todavía tengo tiempo. Nos vemos que Timoteo, a pesar de ser joven, tenía un pleno conocimiento de lo que es la sana doctrina. Había escuchado atentamente las enseñanzas de Pablo, porque lo que Timoteo sabía es por lo que Pablo le había enseñado. Entonces Timoteo, a pesar de ser joven, se preocupó por tener un conocimiento de la sana doctrina, un conocimiento amplio de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Entonces, a pesar de los jóvenes que seamos, tenemos que tratar de adquirir un conocimiento acerca de lo establecido en la palabra del Señor, acerca de nuestro Señor Jesucristo, no menospreciando nunca nuestra juventud, sino procurándonos cada día más, seamos jóvenes, seamos niños, seamos personas adultas, pero con un conocimiento y una madurez amplia en el Señor, a través de su palabra. Otra virtud que podemos destacar de Timoteo es que, a pesar de su juventud, era un buen cristiano y un verdadero ministro del Evangelio. Timoteo, a pesar de ser joven, hemos visto que fue un joven que era estimado entre los de Listra y Iconio. Tenía buen testimonio. A pesar de ser un joven, tenía un buen testimonio. Se dedicó a la obra del Señor. En su juventud, aún a pesar de ser joven, se dedicó, se entregó por completo a la obra de Dios. Pablo habla muy bien de este joven, de que se dedicó, se preocupó por ayudar a los demás creyentes en los caminos de Jesús. Entonces, este joven fue un joven verdaderamente preocupado por la enseñanza bíblica, por el conocimiento verdadero de la palabra del Señor, o más bien de las enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden que en aquellos tiempos no se tenía el privilegio que tenemos tú y yo hoy día, que es de tener la Biblia en nuestras manos. Hoy tú y yo, cualquier niño tiene una Biblia en sus manos. En aquellos tiempos no. Todavía no estaba lo que era la Biblia en un solo libro. En aquellos tiempos solamente tenían lo que era el Antiguo Testamento. Y no todo el mundo podía tener ni siquiera un capítulo de un libro del Antiguo Testamento en sus manos, porque era muy costoso. Pero Timoteo se preocupó en escuchar atentamente las enseñanzas de Pablo y captarla y aprenderla. Entonces tú y yo también tenemos que madurar en el conocimiento bíblico, y más que tenemos este gran privilegio de tener la palabra del Señor en nuestras manos. Bien, no se sabe exactamente la edad de Timoteo cuando Pablo le escribió esta primera carta de Timoteo, pero sí se sabe que habían transcurrido 12 años aproximadamente desde su conversión. Esto significa que la misma sucedió siendo Timoteo aún joven. Esto podemos encontrarlo en 1 Timoteo, ahí mismo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Bien.
Continuando con el versículo 2, ¿verdad? Ya vimos a Timoteo, el cual fue el que se le escribió esta carta, y ya vimos un poquito de la vida de Timoteo. Seguimos ahí en el versículo 2, a Timoteo, que ya hablamos de él, sigue diciendo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Pablo lo llama hijo. Pablo llama a Timoteo hijo, porque Timoteo fue convertido al cristianismo por medio del ministerio de Pablo. Y Pablo lo consideraba como su hijo, porque siendo Timoteo un joven, el apóstol lo había encaminado en el ministerio, así como un padre encamina a su hijo en el evangelio. Asimismo, Pablo había encaminado a Timoteo siendo joven en el ministerio. Por eso Pablo lo consideraba como un hijo suyo. Bien, el versículo 2 continúa diciendo, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Jesucristo, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo también llama a Timoteo verdadero, que claro está el opuesto a falso. El apóstol declara no solo que Timoteo fue sincero en la profesión de fe de su conversión, sino que se había portado en todo tiempo como un buen hijo con su padre. Que Timoteo se había portado como un buen hijo para con su padre. Por eso también Pablo lo consideraba y lo destaca como su hijo, lo menciona como hijo en la fe, porque la relación de ellos dos en el ministerio era como de un padre para con un hijo y un hijo para con un padre. Porque Pablo, como hemos dicho, encaminó a Timoteo en el ministerio. Y podemos destacarlo en Filipenses 2:22. También la bendición del versículo 2, ¿verdad? Tiene aquí, como en 2 de Timoteo 1:2 y en Tito 1:4, otra variante. Pues en lugar del acostumbrado binomio, gracia y paz, que acostumbraba escribir Pablo en otras de sus cartas, hallamos en esta ocasión gracia, misericordia y paz. Esta es la bendición que le da Pablo a Timoteo. Le añade lo que es la misericordia. En otras ocasiones simplemente Pablo menciona gracia y paz. Pero aquí Pablo menciona para con Timoteo gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Le añade que la misericordia de Dios, que la misericordia de Jesús, pues también le alcance. Asimismo, nosotros día a día pedimos que la misericordia del Señor alcance nuestras vidas y nuestra familia. De nuevo vemos unido como fuente de estas bendiciones a Dios Padre y a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Jesucristo es el mediador de toda la gracia y bendiciones que el Padre nos otorga. Por eso es que Pablo lo menciona en este versículo. Amén. Pues ahí concluimos con el versículo 2 y ahora pasamos al versículo 3. Si tienen su Biblia en mano, pues van a notar que ahora aparece un subtema: advertencia contra las falsas doctrinas. Advertencia contra las falsas
Advertencia contra las falsas doctrinas. Y los versículos 3 y 4 lo vamos a leer en la misma comunión. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Amén. En los versículos 3 y 4, el apóstol inicia la razón. Ahí el apóstol indica más bien la razón primordial por la cual le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso, mandarle a ciertas personas que no enseñaran diferentes doctrinas. Pero la pregunta surge, ¿doctrina diferente a qué? Diferente doctrina era y es también cualquier enseñanza que fuera distinta al evangelio que había sido revelado por el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, y que él tenía el cuidadoso, el minucioso detalle y cuidado de no alterar. Eso es lo que es la sana doctrina, lo que los apóstoles habían enseñado por enseñanza de Jesús. Vuelvo y recalco, amados oyentes que nos están escuchando, que en aquellos tiempos no se tenía la Biblia en las manos. No se había escrito. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Por eso es que Pablo recalca que la sana doctrina, o se dice, se menciona y resalta que la sana doctrina en aquellos tiempos era las enseñanzas de los apóstoles. Esa era la sana doctrina. Ese era el fundamento de la iglesia en aquellos tiempos. Si nos vamos a Efesios, pueden buscar, ¿verdad? Ahí mismo en su Biblia. Efesios 2:20. Nos dice la palabra, en el nombre de Jesús, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, de las enseñanzas que los apóstoles le habían enseñado a las iglesias, a los creyentes, que el fundamento de su creencia en Jesús sea las enseñanzas que ellos le habían dado. Y los profetas, porque tenían en sus manos, recuerden que en aquellos tiempos tenían ya en la mano lo que era el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito por profetas. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento. Entonces, ellos tenían el Antiguo Testamento en sus manos. Entonces, tenían lo que fueron las palabras de los profetas. Y también tenían las enseñanzas de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Era lo que ellos enseñaban, era lo que los apóstoles enseñaban, las enseñanzas que el mismo Jesús les había dado. Nosotros hoy día tenemos el privilegio de que tenemos el fundamento en nuestras manos. Tenemos las enseñanzas de los profetas, que es el Antiguo Testamento, y tenemos las enseñanzas de los apóstoles, que viene siendo lo que es el Nuevo Testamento. Tenemos el fundamento y la palabra del Señor, el fundamento bíblico, está en la piedra del ángulo. El centro es Jesucristo. Y tenemos la base fundamental en nuestra vida. Entonces, todo lo que está aquí es sana doctrina. Todo lo que contradiga lo que esté establecido en su palabra, entonces hay que tener cuidado porque es una falsa doctrina. Y al apóstol Pablo le preocupaba el objeto de la fe de las iglesias en Éfeso.
Así como Pablo se preocupó por las iglesias de Galacia, de los Gálatas, así también Pablo estaba preocupado por las iglesias de Éfeso. ¿En qué estaban creyendo? Esto es muy importante porque la vida cristiana tiene que tener un punto de referencia. No ocurre en el vacío, ni mucho menos en enseñanzas que difieren del evangelio. Hay un punto de referencia y ese punto de referencia es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro punto central, es nuestro enfoque. Nuestro Señor Jesucristo es la enseñanza, ese es el fundamento de nuestra enseñanza, ese es el fundamento del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Por otro lado, seguir una enseñanza que disienta o contradiga el evangelio necesariamente desconecta a la persona de Jesucristo, porque nadie puede servir a dos evangelios distintos. Quien se acerca al error se aleja de Cristo. Cuando escuchamos enseñanzas erróneas, enseñanzas que contradicen lo establecido en la palabra, nos alejamos de nuestro Señor Jesucristo. Nos alejamos de lo que está establecido en su palabra. Y muchas veces nos inclinamos a escuchar esas enseñanzas falsas porque nos agradan más, porque elevan nuestro ego como hombre, pero sin embargo, lo que está establecido aquí en la palabra del Señor, nos aplastan a nosotros como hombre, aplastan el ego humano y exaltan el nombre de Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque cuando escuchamos cualquier enseñanza que contradiga lo establecido en la palabra, vuelvo y recalco, toda enseñanza que contradiga lo establecido en la palabra del Señor nos desvía de nuestro Señor Jesucristo. Porque seguir enseñanzas distintas del Evangelio es aceptar algo contrario a lo que Dios ha revelado en su palabra. Ya Dios, todo lo que tenía que revelar, todo lo que el Señor quería revelar, ya ha sido revelado. Ya no hay nueva revelación. La Biblia no está cargada de errores. La Biblia es un libro sin error. Esta palabra no se contradice ella misma. Tiene 66 libros, de los cuales uno se complementa con el otro. Es el libro más perfecto que hay. Pero si escuchamos otras enseñanzas que contradigan lo que está establecido en la palabra, nos van a desviar del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese era el temor de Pablo. Por eso Pablo envía a Timoteo a Éfeso para que él corrija, para que él arregle todas estas situaciones. Y vamos a continuar en este video, pues no nos los vamos a dejar hasta acá en este video, para así continuar en un próximo video detallando y seguir comentando acerca de esta situación y de estos versículos 3 y 4. Nuevamente le invitamos que si le ha gustado nuestro video, pues que le dé un link, y que si no te has suscrito, pues te invitamos a que te suscribas. A los suscriptores que no le llegan directamente a nuestros videos, pues le invitamos a activar la campanita que aparece ahí debajo, del lado derecho, aparece una campanita, puede activarla y darle la opción todas para que todos nuestros videos inmediatamente los subamos, pues le llegue directamente a ustedes la notificación. De verdad agradecemos su atención y vamos a orar para que el Señor les siga guardando. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este video que tú nos has permitido hacer. Te pedimos que sea de bendición para cada uno de los oyentes. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando, cubriendo cada persona que nos escucha y cada una de su familia.
Síguenos dirigiendo, Señor, y dando entendimiento y conocimiento de tu palabra, para que andemos en el buen camino, en la sana doctrina, en los caminos tuyos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos.